El movimiento chicano fue una lucha nacionalista que en la década de los 60 pedía la liberación de la gente mexicana en los Estados Unidos. Aunque la lucha de clases y el racismo fueron un componente consciente entre diversos sectores, el movimiento fue misógino y no consideró las experiencias de las activistas chicanas. De hecho, ideologías sexistas sobre el feminismo y las feministas surgieron del movimiento chicano. Sostenían que el problema era el gabacho y no el macho, y que el feminismo, además de anglo, clase mediero y burgués, era una desviación de las cuestiones reales y básicas, es decir, el racismo y la explotación de clases. Los activistas definieron el racismo y el capitalismo como problemas fundamentales, pero cuestiones tales como la igualdad salarial, la segregación sexual en el empleo y la violación no se consideraban. En cuanto a la educación, la mayoría de los intelectuales excluían la categoría de género. Al argumentar que la raza y la clase eran los factores determinantes para entender la posición subordinada de los mexicanos en los Estados Unidos, interpretaron la condición de los hombres y mujeres mexicanas como sinónimos. Género y sexo eran irrelevantes a la hora de determinar la experiencia de la vida y el poder. Por ejemplo, Occupied America de Rodolfo Acuña es quizá el libro más leído sobre los chicanos. Describe la opresión racial y de clase, pero no menciona la opresión de género. Al no hacerlo, sugiere una ideología masculina. El sexismo no es un problema y por lo tanto el feminismo es irrelevante para las chicanas. Maestros han organizado cursos a su alrededor y han enseñado a miles de personas a pensar con base en ello la opresión que experimentaron los chicanos. Las ofertas de cursos universitarios de los centros de estudios chicanos ejemplifican la falta de conciencia sobre el problema del sexismo y la importancia del género. La mayoría de los centros pequeños ofrecieron como paliativo a una chicana que por lo general cubría todos los temas brevemente y ninguno a fondo. En algunas escuelas ni siquiera esta clase ha sido institucionalizada y las mujeres que imparten estos cursos han sido trabajadoras a tiempo parcial. Todo ello ayuda a explicar la débil conciencia feminista entre los estudiantes y la falta de sistemas de apoyo para las mujeres jóvenes. En cuanto a la experiencia de las mujeres en las aulas, hay una ausencia de documentos sobre los cuales construir el relato histórico, por lo que la investigación en muchos casos se ha desplazado hacia la producción y recolección de esos materiales a partir de la memoria viva de las estudiantes. Cuando yo estaba en la primaria vivía en La Puente, que es una ciudad en el condado de Los Ángeles, y yo iba a una primaria que se llamaba Workman Elementary, y ahí pues la mayoría éramos latinos. Y lo que más recuerdo cuando estaba allí era de que estaba en un programa de inglés que se llamaba ELD, English Language Development. Y éramos muchos que estábamos en ese programa y era para estudiantes que no hablaban o escribían el inglés bien. Porque pues, en mi caso era de que en la casa pues mis papás no hablaban nada más español y ya pues en la escuela y con mis amigas pues en inglés. Y ya en la secundaria ya vivíamos en otra ciudad que se llama Rowland Heights, que está como a 10 minutos de La Puente. Y allí, seguíamos siendo muchos latinos, pero ahora había también muchos asiáticos. Ajá. Lo que tengo más presente de esa etapa, lo que tengo más presente de cuando estaba ahí en la secundaria, era de una vez que estaba en clase de ciencias con una amiga y estaba pasando mis apuntes y nuestra maestra era blanca. Y nos suspendió a las dos porque según ella estábamos copiando, pero no. Y también recuerdo mucho que su favorito alumno de la clase era un alumno blanco, el único blanco del salón. Los demás éramos latinos y asiáticos. Y ya en la high school nos mudamos a una ciudad que se llama Riverside. Y ahí la mayoría de la gente era gente blanca con dinero. La high school donde iba se llamaba Martin Luther King High School y pues ahí fue donde viví mucho racismo y pues los estereotipos estaban súper marcados ahí porque pues yo soy muy tímida
Y el primer año que estuve allí pues casi no hablaba ni nada. Y ya después de que pues me hice amigos con los estudiantes ahí, pues me decían que ellos pensaban que era como una chola acá, que no, o sea, que siempre estaba enojada y así. Incluso una amiga me dijo que ella pensaba que no hablaba inglés. Y recuerdo mucho que en una clase de CAF, que era como del gobierno y de economía y así, una vez el profe nos puso a adivinar quién tenía la calificación más alta y todos estaban diciendo que era un alumno que era blanco y que era súper acá moño, y pues no, o sea, yo era la que tenía la calificación más alta y todos pues bien sacados de onda de que yo tenía la calificación más alta. Y ya después de la high school me vine a vivir acá a México yo sola para estudiar la universidad. Y pues ya lo que empecé a vivir, o sea, ya no vivía racismo aquí como allá, sino ya fue el acoso y el machismo. Y como el acoso y el machismo fueron súper agresivos aquí, me hizo reflexionar mucho del machismo y acoso allá, que eran súper sutiles. Y en la universidad tuve profesores pues, que me acosaban y influía en la manera que aprendía, porque pues, yo batallé mucho en la universidad porque yo no hablaba pues, escribir el español muy bien. Entonces en sus clases estos profesores que me acosaban a veces tenían dudas y por lo mismo de que no me sentía cómoda hablando con ellos, pues me quedaba con las dudas. Entonces muchas clases sí fue de que no aprendí muy bien.